Hola, soy Íñigo Junquera, director de la red de clínicas Fisioclinics. Estoy aquí hoy con Imanol Fernández, mi compañero aquí en la clínica de Bilbao, que nos va a hablar de la fisioterapia invasiva, pero específicamente de una técnica en concreto dentro de la fisioterapia invasiva, como es la punción seca. Nos vemos ahora mismo. Bueno, Imanol, vamos directos al grano. ¿Qué es la punción seca y cómo se realiza esta técnica? Bueno, pues es una técnica que empleamos exclusivamente en fisioterapia, es una de las bases de la fisioterapia invasiva y básicamente la utilizamos para el tratamiento de los puntos gatillo miofasciales o vulgarmente denominados en la calle como contracturas, para que la gente nos entienda. Un punto gatillo miofascial, una contractura, es una banda tensa dentro del músculo que generalmente produce dolor referido muchas veces. La mayoría de las veces, bueno, de hecho el 75% de las veces el dolor que el paciente nota, la lesión no está donde el paciente nota el dolor, sino que viene de otra zona. Y bueno, principalmente lo que hacemos es tratar ese punto gatillo y, bueno, un poco todo el conjunto de dolor miofascial, de síndrome de dolor miofascial, que son diferentes puntos gatillo en diferentes músculos, asociados unos con otros por función y por inervación. Y lo que hacemos es introducimos una aguja de acupuntura, como las que vemos aquí, de diferente tamaño, diferente largura, diferente calibre. Y esas son de 7 centímetros. Muy largas. Esas son largas, esas son para un glúteo, para una columna. ¿Dónde pincháis, Dios mío? Sí. Estas son más pequeñas, estas son de 40. Estas son las que más utilizamos, quizá para hombro, para brazo, incluso para algunas zonas de la pierna podemos utilizar esa. Entonces eso, lo que te decía, lo que hacemos es introducimos una aguja en una banda tensa que genera los síntomas de nuestro paciente. Obviamente, previo a ello hemos hecho la historia clínica, la hemos explorado, lógicamente. Y bueno, siempre antes de todo, asepsia. Es muy importante la asepsia. Guantes, desinfectar al paciente, pues bueno, un poco todo eso. Y eso, introducimos la aguja dentro del tejido. Producimos unas respuestas de espasmo local, ¿vale? El paciente nota contracciones en el músculo que son, desde mi punto de vista, desde el punto de vista clínico, son bastante claves, para mí son muy importantes y en gran parte de las veces reproducimos los síntomas del paciente, que eso también es criterio diagnóstico y claro de que estás donde tienes que estar. Bueno, y probablemente también es la certificación de que has acertado con el punto y probablemente de que el tratamiento va a ser más efectivo, ¿no? Eso es, generalmente eso es. Yo cuando reproduzco el dolor del paciente me voy contento, o sea, me quedo muy a gusto, la verdad. pero eso, principalmente por lo que tú dices, porque sabes que ese es el punto que genera los síntomas del paciente. Sí que es cierto que hay veces que puedes generar unas respuestas de espasmo local que no inducen a un dolor referido, no provocan el dolor del paciente, provocan dolor similar, pero no exactamente igual. Y muchas veces va bien también, o sea, que tampoco hay que estar obsesionados con eso, con reproducir el dolor, pero sí que para mí es un criterio importante. Es una técnica dolorosa, me refiero. Seguro que hay mucha gente ahora mismo viendo este vídeo que dice, guau, pues igual esto me va bien, pero tienen miedo a las agujas, ¿sí? ¿Es una técnica dolorosa en ese sentido? Bueno, el miedo a las agujas, yo creo que a nadie le gustan como tal. Sí que me he encontrado pacientes que una vez les haces punción, quieren punción. Pero bueno, las agujas al final yo creo que todo el mundo, algo punzante y cortante, la gente ya... Pero bueno, eso es una de las primeras barreras. Y luego al final, pues bueno, el dolor, pues bueno, sí que lo que te digo, no es una técnica agradable como tal, pero bueno, muchas veces los pacientes se dejan hacer, vienen desesperados de dolor y al final se dejan hacer. Obviamente les tenemos que comentar un poco lo que van a sentir. Es importante, nosotros mismos, los fisios, tenemos que saber lo que el paciente va a notar, probarlo en nuestra piel, obviamente, que es lo que hacemos y bueno, eso nos ayuda un poco. Pero son pinchacitos muy leves, es decir, casi es más doloroso si das en el punto el dolor referido que se le va a generar que el propio pinchacito, que realmente no es tan doloroso. De hecho, las agujas tienen un tubo guía que hace que se apoye la aguja y un toquecito y entra. Y entonces es indoloro. Prácticamente el primer pinchazo, cada vez
cuando vas adquiriendo más experiencia haces menos daño al paciente en el primer pinchazo, obviamente. Sí, sí. Al principio siempre somos un poco más brutos, pero luego al final el paciente ni se da cuenta. Luego lo que tú dices, provocamos un dolor con la técnica, pero ese dolor al final los fisioterapeutas siempre hemos trabajado con test de provocación del dolor, es lo que nos ayuda un poco al diagnóstico. Y la terapia en sí, pues también nosotros buscamos ese punto y provoca un dolor que para nosotros es interesante e importante. ¿Y qué puede esperar la persona después de un tratamiento de punción seca? Viene una persona con una patología, un dolor de hombro y cuello, ¿sí? Le haces un tratamiento de punción seca, ¿qué puede esperar? Eso es bastante importante. De hecho, siempre hay que decírselo al paciente porque al final, obviamente, se va de aquí y luego el paciente siente cosas que se lo tienes que explicar. Pues principalmente agujetas, sensación de agujetas. 24 horas, a veces más, a veces menos, depende de lo agudo que venga el paciente, pero sí una sensación de agujetas de 24 horas. Por ejemplo, el trapecio superior es algo muy típico. Se levantan y notan como si tuviesen una pelota en el trapecio. Y hay que explicarle que es normal. De hecho, yo antes de que se levantan, les digo, oye, vas a notar una pelota en el trapecio, así que despreocúpate. Pero bueno, principalmente eso, una sensación de agujetas y luego una mejora. Realmente muchos pacientes, la rigidez muscular que genera un punto gatillo limita el movimiento, genera limitaciones de movilidad y con el paso de 1 o 2 días, subo más. Se le va quitando esa sensación de agujetas y el paciente nota que se mueve mejor y que va mejor. Y que la patología mejora. Hablando de patología, ¿en qué patologías está más indicada la punción seca? ¿Cuáles serían un poco las...? Sé que en general... Es una técnica bastante genérica. En general se utiliza para todo realmente. O sea, tú puedes tener un problema de tendón, que ese tendón, la punción seca no va directa al tendón, pero sí va directa a los músculos de ese tendón que tiene una función similar y que generan también síntomas. Luego hay que tratar el tendón, obviamente, con diferentes técnicas, con ejercicio, con lo que fuese. Pero bueno, al final está indicado en general en el dolor muscular, dolor referido, dolores de rodilla, dolores de hombro, dolores de codo. Podríamos estar así hasta mañana. Porque has dicho que luego también hacemos otras técnicas. ¿Qué espacio puede ocupar la parte de punción seca en una sesión? ¿En cuanto a tiempo? Sí. Bueno, depende. Sí, un poco, depende, eso ¿no? es un poco lo que te decía antes. Si tratas el síndrome de dolor miofascial, todo el conjunto de músculos, pues imaginémonos que tenemos un problema de hombro, pues tenemos diferentes músculos que nos pueden generar dolor y, pues en general, lo que es el pinchazo de una única punción seca te puede durar 2-3 minutos, en lo que desinfectas al paciente, le haces la técnica y luego la alivias un poco manualmente para que no tengan tantas agujetas después, pero nos podemos tirar también 20 minutos fácil y media hora fácil si tenemos que tratar más músculos. No sé, ¿algo más que nos quieras contar sobre la punción seca? Bueno, en definitiva yo animo a la gente a que pruebe esta técnica. Es una técnica que a mí clínicamente me ha ayudado mucho, a mis pacientes, y sé que a muchísimos compañeros la emplean, tanto compañeros aquí como compañeros fuera de la clínica emplean esta técnica y los resultados son muy buenos. Entonces yo siempre animo a los pacientes a que, bueno, al final cuando vienen donde nosotros, donde cualquier fisio, pues tú te expones, ¿no? Te dejas hacer, y yo creo que eso es importante también, dejar al profesional trabajar. Creo que es clave, siempre y cuando no te ofrezca ninguna barbaridad, pero bueno, en este caso no lo es, así que yo creo que eso es importante también. Muy bien, pues muchas gracias, Imanol. A los que estáis al otro lado, espero que este vídeo os haya dejado más o menos claro qué es esto de la punción seca, qué podéis esperar de una punción seca y sobre todo qué os puede proporcionar, cómo os puede ayudar esta técnica. Nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en Physioclinics.